Bueno, bienvenidos a mi canal Clase de Excel. Mi nombre es Edwin Tinoco Sánchez. En este video vamos a realizar un cruce de datos entre una tabla con IDs únicos y una base de datos que tiene el ID o la llave principal con duplicada, ¿verdad? Una llave duplicada. Si nos fijamos, aquí hay un solo elemento. Y si queremos cruzar esta base con esta otra, aquí tenemos tres elementos que son iguales, ¿verdad? Lo que conocemos como una llave o clave principal duplicada. Lo que queremos hacer es en esta base pequeña traernos los datos que están en esta base de datos más grande. Pero si hacemos un buscar B normal, nos traeríamos la primera o el primer dato, que sería en este caso este dato de 4.320.000, sería el primer dato. Pero nos quedarían por fuera estos dos datos, ¿verdad? Y queremos nosotros hacer un cruce que nos permita traer todos los datos. Muy bien, entonces para eso vamos a usar la herramienta Power Query. Power Query es una herramienta que está dentro de Excel y que nos permite hacer esos cruces con base de datos cuando la llave está duplicada. Lo que hacemos es posicionarnos en cualquier sitio, damos Control T y es para que podamos convertir estos datos en tabla. Damos Control T, nos sale este cuadro de diálogo, aceptar, y allí se ha convertido en una tabla, ¿verdad? Dice tabla 1, aquí podemos cambiar el nombre ahora. Y aquí en cualquier sitio también nos posicionamos, Control T, damos aceptar y ahí se ha convertido en tabla. ¿Cómo sabemos que es una tabla? Porque en la parte de arriba, en la parte de las pestañas, dice diseño de tabla, se activa la pestaña diseño de tabla. Así sabemos que estamos en una tabla. En la parte de diseño de tabla precisamente aparece el nombre de la tabla. Aquí si quieren ustedes pueden cambiarle el nombre aquí o luego en Power Query. Aquí le podemos colocar el mismo nombre, ¿verdad? Que tenemos de la base. Esto más para que podamos no confundirnos. Damos Enter y aquí también podemos colocar el mismo nombre. Es simplemente un pequeño consejo para no confundirnos a la hora de estar trabajando con ellas. Entonces, base de datos. Aquí es importante que usted deje un guión bajo en medio de los espacios de las palabras para que él tome el nombre de la tabla. Muy bien, ahora sí vamos a ir a esta tabla, vamos a ir a datos. Y aquí en datos vamos a ir al grupo obtener y transformar datos. Obtener y transformar datos es el Power Query. No dice Power Query aquí, pero es el complemento de Power Query que está ya en todos los Excel. Muy bien, vamos a buscar ahora el icono llamado desde una tabla o rango. Desde una tabla o rango. Búsquelo allí. En algunos computadores puede verse diferente, pero es este icono. También lo puede buscar aquí en obtener datos. Es posible que lo encuentre aquí dentro o lo encuentre entonces aquí en los iconos de fuera. Aquí en mi computador está aquí en tabla o rango. Voy a decirle allí entonces tabla o rango. Y fíjense, cuando damos allí, él lo que hace es abrir el editor de Power Query. Lo que estamos viendo es el editor de Power Query. Aquí lo dice, ¿no? Aquí arriba lo dice, miren, editor de Power Query. Power Query es un complemento que se encuentra dentro de Excel. Es como un programa que se encuentra dentro del programa, ¿verdad? Dentro del programa Excel. Es un programa que le ayuda a manejar datos. Es muy poderoso este programa para hacer limpiezas, cruces y demás transformaciones de datos. Muy bien. Ya tenemos la tabla inicial donde podemos ver el ID y el cliente. Para salir de aquí y volver a Excel necesitamos cargar los datos. Pero para cargar los datos vamos a ir aquí a inicio, cargar y cerrar. Aquí hay dos iconos, cerrar y cargar en. Vamos a decirle cerrar y cargar en. Aquí esto nos va a permitir hacer la conexión a la tabla. Tan solo queremos hacer la conexión. Si usted le dice cerrar y cargar, él va a llevar los datos como tal a Excel. En este caso no queremos llevar los datos, sino solamente conectarnos a la tabla. Entonces vamos a decirle cerrar y cargar en. Y allí nos salen unas opciones, ¿verdad? Vamos a seleccionar la última que dice crear únicamente la conexión, porque solamente queremos crear la conexión para que se conecte al Power Query, que es lo que estamos haciendo para posteriormente hacer el cruce, ¿no? Damos aceptar y allí se creó la conexión. Fíjense, en consultas y conexiones, aquí nos abre consultas y conexiones. Consultas y conexiones es una opción que está aquí en datos, usted la puede encontrar aquí, datos, consultas y conexiones, ¿verdad? Es la misma. Muy bien, luego de eso vamos a la base de datos y hacemos lo mismo. En datos tomamos y nos posicionamos en cualquier lugar de la base y le decimos obtener y transformar allí desde una tabla o rango. Escogemos allí el icono desde una tabla o rango para que abra nuevamente o
mejor para que lleve los datos desde Excel hasta Power Query. Muy bien, ha llevado los datos de Excel a Power Query. Fíjense, mi base ID y mi base de datos o mi tabla base de datos. Muy bien. Luego de esto lo que vamos a hacer es vamos a hacer el cruce aquí. Esta es la herramienta que nos va a permitir hacer el cruce. Vamos al menú inicio y vamos a buscar en el menú inicio al final algo llamado combinar consultas. Combinar consultas, ¿verdad? Esto es lo que nos va a permitir hacer la combinación. Muy bien, en combinar consultas hay dos opciones, una llamada combinar consultas y combinar consultas para crear una nueva. Para ser un poco más claros es bueno hacer esta, combinar consultas para crear una nueva. Esto indica que vamos a crear una tercera tabla para no tocar las dos iniciales, para crear una tercera tabla que sería la tercera tabla o la tabla de unión o de cruce. Entonces vamos a decirle combinar una tabla para crear una nueva, ¿no? Combinar consultas, perdón, para crear una nueva. Esta es la opción que vamos a seleccionar. Muy bien, seleccionamos entonces esa opción. Y aquí, fíjense cómo él abre aquí la combinación. Muy bien. Aquí entonces él me dice qué bases va a combinar. Voy a colocar aquí primero el ID, que sería la base número 1, ¿verdad? Siempre es mejor colocar allí la primera base, la que estamos cruzando. Y aquí la base número 2, que en este caso sería base de datos. Aquí queda entonces el ejercicio, la base del ejercicio, la que queremos llenar, y abajo la base de donde vamos a extraer los datos. Aquí dice selecciona las tablas, las hemos seleccionado, luego nos dice y columnas, entonces vamos a seleccionar las columnas, que sería esta y esta. Fíjense, estamos seleccionando la columna, ¿verdad? Aquí es donde estamos haciendo el cruce, le estamos indicando qué elemento es el que debe cruzar, qué elemento es el que se debe comunicar entre las dos bases de datos, en este caso el ID. Fíjense, en la parte de abajo tenemos una información, ¿verdad?, que nos sale allí y dice la selección coincide con 13 de las 15 filas de la primera tabla. Nuestra primera tabla, la tabla pequeña, tiene 15 filas, ¿verdad? Tiene 15 filas. O sea, quiere decir que tiene 15 IDs y se está cruzando con la tabla grande o la base de datos que dice que se está cruzando con 13 filas. ¿Esto qué quiere decir? La tabla pequeña tiene 15 IDs, pero esos IDs de esos 15, tan solo 13 están en la tabla grande. Claro, es una tabla grande llena de IDs, pero no necesariamente están, ¿verdad? No necesariamente cruzan. Precisamente de eso se trata el cruce, que yo vaya y busque en una tabla, no importa si esa tabla es grande o pequeña, puede tener más o menos datos. De eso se trata también el cruce. Muy bien, vamos a aceptar. Y allí entonces fíjense cómo se crea la tercera tabla llamada combinar. Combinar entonces es la tercera tabla, ¿verdad?, que es la unión de ID y base de datos de las dos tablas anteriores, el cruce de las dos tablas. Muy bien, aquí fíjense que tenemos en la tercera tabla combinar una base de datos o una columna que dice base de datos, o sea, es esta. Quiere decir, estas dos columnas iniciales son de esta base, de ID, y esta columna es de esta base. Pero aquí todavía no está cruzado, sino tan solo está como informando que va a cruzar. Aquí hay un botón que sugiere decisión. Este botón indica decisión, ¿verdad? Izquierda y derecha. Vamos a darle allí clic y efectivamente encontramos la decisión. Si yo quiero expandir o quiero agregar. Si usted le dice agregar, él va simplemente a hacer una sumatoria de las cédulas, que también es viable. Pero en este caso vamos a decirle expandir, por eso es una decisión. Pero normalmente las decisiones de cruce es expandir, porque nos permite encontrar entonces todos los datos que hay en la base de datos y que puedan cruzarse con la base de datos ID. Vamos a decirle expandir y vamos a decirle aceptar. Aquí le decimos aceptar de una vez, aceptar. Y allí está. Fíjense cómo entonces la base de datos combinar ya se ha combinado, se ha creado. Fíjense que trae las dos columnas de la primera, o sea, del ID, que es ID y cliente. Estas dos columnas hacen parte de la primera base, ¿no?, de la base ID. Y luego viene, miren, base de datos ID, base de datos clientes, base de datos fecha de venta. Quiere decir que estos datos son de la segunda tabla, son de esta, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya está el cruce hecho, ya está el cruce hecho. Y en la parte final, si vamos a ver, fíjense cómo dos cédulas, recuerden que cruzaron 13 de las 15, dos cédulas que estaban en la base pequeña no están en la base grande. Dos cédulas que es de Gabriel y Camila, fíjense cómo no encontró estas dos cédulas o estos dos ID, no los encontró, ¿verdad? Quiere decir que esas dos cédulas estaban en el ID,
pero no estaban en la base de datos. Muy bien, aquí tenemos, usted puede cambiarle el nombre si quiere, aquí o acá donde usted desee. Le puede cambiar el nombre, clic derecho, cambiar nombre a esa base. Usted le puede colocar cruce de datos, si usted desea algún nombre. Y luego ya que le haya cambiado el nombre, puede ir a la parte de archivo, le dice cerrar, a inicio, perdón, cerrar y cargar, y ahí sí le va a decir cerrar y cargar, ¿verdad? Para que le devuelva los datos como tal al Excel, para que ya usted los pueda trabajar y ya pueda tener el cruce. Ahí está, fíjense cómo ahí está, devuelve los datos, miren, ahí devolvió los datos. Estos son los datos cruzados. Tenemos la tabla, el ID, está la tabla ID, la base de datos, ¿verdad? Pero está el cruce de datos, aquí está. Este es el que queda, ¿verdad? Este es el que queda total de el cruce. Fíjense que aquí abajo tenemos los dos elementos que no cruzaron de la base de datos. Muy bien, y esta base de datos 2 es digamos que la base de datos que también llegó a Excel. Esta es la misma, es esta misma, así que usted si quiere la puede eliminar, porque recuerden que nosotros hicimos fue un cruce. Esta no nos serviría, podemos eliminarla, ¿verdad? Eliminamos esta base, porque la que tenemos es esta, el cruce de las dos, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el cruce? Bueno, porque tiene, recuerden, base de datos punto cliente, base de datos punto, fíjense, esto nos indica que tiene los nombres de las dos bases, indicando que pues es el cruce, ¿no? Adicionalmente, pues vemos cómo no tiene los dos elementos que no tenía allí. Eso es, ¿verdad? Si por algún motivo, aquí un elemento más, si por algún motivo usted se llega a equivocar o algo se le olvidó, usted puede ir arriba a la pestaña consulta, fíjense, y se devuelve al editor. Allí en la pantalla consulta le puede decir editar para regresar al Power Query por si algo hubiese quedado mal. Si no, entonces no hay ningún problema, cierra y carga datos, entonces para volver, ¿no? Cierra y carga en el mismo sitio. Bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias, quédese en el canal para más videos de cruces de bases de datos.